Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y bueno, dando continuidad a lo que hemos venido viendo, que es santificados en tu verdad. Y hoy nos toca hablar del tema Santa Palabra. Y como siempre les digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y dice Santiago capítulo 1, verso 22. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, quiero decirles que consideramos que la palabra de nuestro Dios es santa y además es útil para nuestra vida. Por otra parte, quiero decirles esto: la Biblia es uno de los libros más influyentes en la humanidad. A través de los años, a través de mucho tiempo, ha inspirado a muchísimas personas para hacer cosas asombrosas. Pero quiero decirles que también ha confundido a muchas gentes. Y esto probablemente todos tenemos en casa una Biblia, física o digital. También hay quienes semana tras semana en los diferentes recintos se reúnen para hablar de la palabra de nuestro Dios, o sea, de la Biblia. Y quiero preguntar, ¿qué hay en este libro que sigue despertando interés en millones de personas, aún después de tantos años de haberse escrito? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Creo que, mis amados hermanos, la Biblia es santa porque contiene las verdades de Dios. Esas verdades que Dios ha deseado transmitir a su pueblo y que no hay ningún otro libro que consideremos inspirado divinamente. Además, quiero decirles que la historia en la Biblia es hermosa e inspiradora, pero no basta, mis hermanos, conocerla únicamente como libro. Es necesario que cada uno de nosotros nos adentremos en su estudio, constantemente aplicarla a nuestra vida y además dejar que nos transforme totalmente. Ahora quiero invitarlos a que veamos a Santiago en su mensaje del capítulo 1 y las advertencias que hace en cuanto a ignorar la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 1, Santiago 3 veces advierte al pueblo de Dios acerca de la posibilidad y del peligro de engañarse. Miren, tenemos que ser sabios y dar oído a esta advertencia. La primera advertencia dice así: mis queridos hermanos, no se engañen. Eso está en el verso 16 del capítulo 1 de Santiago. La segunda advertencia dice: pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. Verso 22 del capítulo 1 de Santiago. Y dice la última advertencia, o la tercera advertencia del capítulo 1, dice: si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Verso 26 del mismo capítulo 1. En cuanto a Dios, mis amados hermanos, quiero decirles, en el verso 16 dice: no se engañen. Y a primera vista puedo decirles que, no estamos seguros pues de si se trata de una advertencia en contra del verso 13. Parece atribuir a Dios nuestras tentaciones al mal, o en contra de imaginar cambio alguno en Él. ¿Qué dice el verso 13? Nadie debe decir cuando es tentado que es Dios quien lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal
ni Él tampoco tienta a nadie. Muchas personas, muy a menudo, mis amados hermanos, mencionan que sus pecados o sus caídas son pruebas que Dios les pone, y eso no es así. Eso no es así, es incorrecto. Los textos son claros cuando dicen, cada uno de ellos, no se engañen. Y esto es que debemos tener el cuidado de escuchar la palabra de Dios, aplicarla, que seamos sabios y que nuestras relaciones con nuestros semejantes sean excelentes. Pero además, así como nuestra comunión con Dios, nuestro Padre, sea real y verdadera. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque realmente muchos creyentes conocen muchos textos, pero pocos los aplicamos. Y tal pareciera que no conocemos a Dios. Quiero comentarle esto. Los dones de Dios son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque nos permiten demostrar lo que Dios tiene para la humanidad y el mismo Dios los revela, los entrega a través de cada uno, a cada uno, de quienes se dejan guiar y utilizar como bendición para los demás seres humanos. Los dones de Dios son perfectos, ya que cuando son aceptados y adquiridos por cada uno de quienes escuchan su palabra, no son a medias ni tampoco hoy sí y mañana no. Definitivamente son manifiestos de manera natural y en beneficio de la comunidad y además de toda la humanidad, porque ahí es donde el Espíritu Santo trabaja. El verso 17 es muy claro, porque los dones de Dios son de lo alto, vienen de lo alto. Y dice el verso 17, de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Ahí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. Dios mismo es quien nos proporciona. Dios mismo es quien nos los da. Y no es que yo los busque o haga algo para obtenerlos, mis amados hermanos. Con la misma perfección y sincronización con que Dios hizo los cielos y la tierra, creo el don para cada uno de nosotros. El don que usted posee, Dios lo ha creado para usted. La palabra de Dios es clara cuando nos enseña y nos guía para nuestro tránsito en esta vida. La palabra de Dios es fuente de toda luz, así como el sol, es el centro y la principal de todas las glorias del universo visible. Así es la palabra de Dios en aquel que se deja guiar por ella. Ya lo dijo el proverbista y lo dijo muy claro: lámpara es a mis pies tu palabra. Qué hermosas palabras, y los disfrutamos cuando nosotros hemos sido encontrados con Dios a través de la palabra, a través de su palabra y guiados por el Espíritu Santo a ese encuentro real con Dios. La palabra de Dios está exenta de variación porque es fiable. Es de confiar. Dice Proverbios capítulo 16, verso 20, el que hace caso a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Y eso realmente es algo que a nosotros nos debe de llenar de seguridad, de confianza. ¿Por qué? Porque estamos seguros que a medida que nosotros hemos ido conociendo a Dios, hemos ido entendiendo su palabra, hemos sido prosperados y somos dichosos porque confiamos en Él. Mis amados hermanos, acerca de nosotros mismos, quiero decirles que dice el verso 22 del capítulo 1 de Santiago:
pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, porque de otra manera se engañan ustedes mismos. Si solamente somos oidores y no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos y se corre el riesgo de ser engañados o, como dice la Biblia, llevados por cualquier viento de doctrina, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14. Pero lo más triste es que cuando no se hace la voluntad de Dios o no coincide con lo que decimos y lo que hacemos, entonces viene la pérdida de tiempo en todo esto. Pero los tales que pierden el tiempo, que no hacen caso, que se engañan a sí mismos, como la mayoría de nosotros que tenemos el hábito de mirarnos al espejo de forma distraída, dice Santiago capítulo 1, verso 23 y verso 24, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Eso sucede cuando nosotros escuchamos la palabra de nuestro Dios, pero nada más la escuchamos o nada más la oímos, pero no la ponemos en práctica. En otras palabras, somos oidores olvidadizos y avergonzamos a Dios donde nos presentamos o nos movemos. Y todo por no darle, pues, la importancia, la santidad de la palabra de nuestro Dios. En cuanto a lo que creemos o en cuanto a nuestra religión o la religión que profesamos, Santiago capítulo 1, verso 26 dice, si alguien se cree religioso pero no controla su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión que no influencia la lengua no es de verdadero valor ni viva. ¿Qué es esto? Que muchas veces también se practican los chistes de doble intención o las pláticas con doble sentido o maliciosas palabras, como alguien que no tiene el mensaje de la santa palabra de Dios. Pero viendo más allá, nuestros pensamientos, mis hermanos, que en muchas veces se tienen y son malos, porque podemos preguntarnos, ¿nuestros pensamientos son acordes con lo que decimos creer? Decía yo hace un momento, aplicar la palabra de Dios para que seamos sabios y las relaciones con nuestros semejantes sean excelentes, así como nuestra comunión con Dios, nuestro Padre, sea real y sea verdadera. ¿Por qué le digo esto? Porque la verdadera piedad, o sea, el verdadero amor, el cual conduce a lo mejor a hacer la voluntad de Dios, empieza con el control de la lengua. Cuidado con las mentiras, mis hermanos. Cuidado con las palabras obscenas. Cuidado con los insultos. Cuidado con la forma en que hablamos con otras personas, etcétera, etcétera. Puedo decir muchas cosas, pero todo esto tiene control a través del Espíritu Santo que Él toma ese control de nuestra vida siempre y cuando seamos dóciles a la santa palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios trae pureza de vida. Dice el verso 27 del capítulo 1 de Santiago, sin mancha del mundo. Y termina diciendo el verso 27 eso precisamente, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y seamos honestos, sin la santa palabra de nuestro Dios esto no es posible. No es posible que nosotros permanezcamos limpios si no hay palabra en nosotros, si esa palabra no es aplicada. Que solo sería ser gente buena, pero no santos como Él nos pide que seamos santos, porque ya lo dijo en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la palabra de nuestro Dios es útil para la vida.
para los demás. Es útil, o me hace útil, o nos hace útiles, pues. Porque dice el verso 27, la primera parte, visitar a los huérfanos y a las viudas. Dice el texto completo, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Todo lo que se ha recibido de la palabra de nuestro Dios, de esa palabra santa, debe convertirse en algo real. Debe convertirme en alguien útil y alguien que deje huella donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo me mueva. Amados hermanos, quiero invitarlos a que hagamos una revisión exhaustiva de nuestra vida delante de nuestro Dios. No nos engañemos, mis amados hermanos. No sigamos nosotros pensando que todas las cosas están bien, que en la forma en que practicamos la palabra, en la forma en que nosotros hacemos la religión que creemos tener, es la correcta. No. Busquemos en la palabra cuál es el mensaje real. Mire, en la esencia del Evangelio es el amor. Por ahí comienzan todas las cosas. La esencia del Evangelio es el mismo Jesús. Y si Jesús no es el centro de vida, no hay nada. Así se lo digo. Pero la santa palabra de nuestro Dios nos lleva a que reflexionemos bien en la verdad. Que realmente nosotros seamos verdaderamente hacedores de la palabra. Yo los invito, en la medida en que pueda, a partir de ya, de esta mañana, comience usted a reflexionar. ¿Qué es lo que está haciendo bien? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Realmente lo que cree, eso vive? ¿Realmente lo que predica, eso se ve en su persona? Donde quiera que vaya, en el colegio, en el trabajo, en el camión, en la fila del banco, en la fila de donde va a hacer pagos, qué sé yo, se nota que usted tiene la santa palabra de Dios arraigada en su vida. Reflexionemos en ello. Reflexionemos al punto de que podamos nosotros ser transformados por ella. Mis amados hermanos, deseo que haya paz y bendiciones abundantes en cada uno de ustedes y en sus hogares. Mis hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Rafael González desde México. Paz a vosotros.